En este vídeo te voy a enseñar a cómo aliviar tu dolor lumbar de manera inmediata. De verdad, 3 maneras muy sencillas de poder aliviar tu dolor. Creo que el tema es bastante interesante si sufres mucho de dolor lumbar, tienes hernia discal, algún tipo de protrusión. Soy Alfonso Segarra, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, readaptador, especialista en lesiones de columna lumbar. Suscríbete al canal si quieres saber cómo poder vivir sin dolor en tu zona lumbar, cómo te puedes recuperar a través del ejercicio. En esta cuenta vas a tenerlo todo al detalle. Así que vamos a ello, vamos al grano. ¿Alguna vez te ha ocurrido que tienes un aumento exagerado del dolor lumbar y encima muchas veces sin una causa aparente? Tienes que tener en cuenta que el dolor se debe a muchísimos factores. Uno de ellos puede ser tu biomecánica, otro de ellos puede ser si tienes algún tipo de lesión. Luego también influye muchísimo el estilo de vida, si eres una persona que tiendes a dormir mal, si eres una persona que ya hacías ejercicio físico, si fumas, si bebes alcohol, todo puede influir en esa percepción de dolor. Normalmente ocurre algo que viene por efecto acumulativo. Hace poco hablaba con un amigo que me decía que tuvo un enganchón lumbar cuando iba conduciendo en el coche, pero ¿qué pasó ese día? No durmió bien, fue a entrenar al gimnasio, luego se fue a una partida de pádel y ya cuando volvió a su casa tuvo un aumento repentino del dolor y tuvo que acabar en urgencias. Aquí ha habido un conjunto de factores que en la suma de todos ellos, los factores negativos, han hecho que por ese exceso de carga, por no haber podido dormir bien y demás factores, ha podido tener ese aumento de dolor. Ha habido una sensibilidad mucho mayor. Lo que no quiero que me asocies sí o sí es que un aumento de dolor, que un día te molesta más la espalda, que un día te levantas peor, esto está relacionado con que te has hecho más daño, que la hernia se ha podido salir más. No funciona así. Se puede dar por todo lo que te he comentado anteriormente. Si esto te ocurre o te ha ocurrido alguna vez, el tema de quedarte clavado, que un día tengas un poquito más de dolor, va a ser muy importante que lo primero de todo mantengas la calma, entiendas que esto no necesariamente ha significado un aumento de dolor brutal porque ha habido una lesión, sino que simplemente ha habido una agudización de ese sistema nervioso central. Y hay una manera en la que tú puedes gestionar ese dolor sin la necesidad de tener que tomarte pues una pastilla de primeras o tener que coger cita en el fisio o tener que estar todo el rato con esa manta de calor, que no necesariamente son acciones que sean excesivamente malas o perjudiciales. De hecho, para eso están las pastillas, para eso está el calor, para poder aliviar. Pero yo te voy a traer hoy 3 cosas que puedes hacer y que también van a modular esa reducción del dolor. Pero bueno, que no me quiero enrollar mucho más, vamos a ello. Bueno, vamos con la primera acción clave y es adoptar una postura preferencial o lo que también se llama una postura antiálgica. Os voy a enseñar 2-3 opciones y cada uno pues habrá alguna que le favorezca más que otra. Puede ser que hagas un trabajo más enfocado hacia la extensión lumbar y que esto te alivie. Esto normalmente en casos de ciática suele venir bastante bien. O ir hacia una flexión en descarga, que en estos casos, a veces cuando es solo dolor lumbar o gente que tiene estenosis de canal suele venir muy bien. Así que te voy a enseñar las distintas posturas, ¿de acuerdo? La primera opción sería la de los knee to chest. En esta posición simplemente lo que hago es, puedo juntar o cruzar pies o no. Yo estoy más cómodo cruzándolas y me llevo como las rodillas hacia el pecho. Yo recomiendo en estos casos aguantar aunque sea pues 30 segundos mínimo la posición, intentando llevar las rodillas bien al pecho, o en su defecto 1 minuto, y podrías hacer varias series. Importante que a la hora de hacer este ejercicio tú sientas un alivio. Si es un ejercicio que incrementa esta postura preferencial, incrementa tu dolor, pues evidentemente no lo hagas. Esta sería la primera opción. Otra opción que puedes hacer sería la famosa posición del niño, que es también una flexión. Lo único que lo que hago es querer llevar como la pelvis hacia los talones, puedo alargar los brazos o no, adopto esta posición y aguanto. Tienes 2 opciones a nivel de flexión, o bien el knee to chest o la posición del niño, que serían aquellos que en posición de flexión, si tú compruebas que te genera un alivio del dolor, pues serían estas las posturas que tendrías que, como he dicho antes, mantener 30 segundos mínimo, varias series. Unas 3 series estaría bien, de 3 a 5 también. O hacer lo mismo de series, pero de 1 minuto. La otra opción, la postura preferencial hacia la extensión, sería hacer... Primero empezaríamos con la cobra corta,
Es decir, la más corta sería poniendo pues o bien un puño o los dos puños. Aquí ya estaríamos haciendo una extensión en la zona lumbar. Si no tenemos la opción de hacer, propiamente dicho, la posición de la esfinge, y habrá casos si no te genera dolor y incluso te es cómodo, te alivia esa molestia que normalmente suele ser, esto está más relacionado, como he dicho antes, con ciática, tendrías que ponerte en la posición larga, la posición o la famosa posición de la cobra. Cada uno que opte por la opción que más le alivia. Como he dicho antes, si estás en una situación en la que tienes un dolor más puramente lumbar, primero probaría hacia las posturas en flexión y luego probaría, en todo caso, si no me van bien las de flexión, la de extensión. Si alguna de las posturas te aumenta el dolor, pues evidentemente no lo hagas. Y esto está comprobado, adoptar estas posturas preferenciales que pueden ayudarte a disminuir el dolor. Vamos con una segunda opción que puedo aplicar en mi día a día cuando tengo dolor, sin, como ya he dicho, la necesidad de tomarte una pastilla, que sería, en este caso, realizar un ejercicio, mejor dicho, un tipo de ejercicio, que serían las respiraciones diafragmáticas. Se puede adoptar cualquier postura preferencial, como por ejemplo se podría hacer en la de knee to chest o se podría hacer en la posición del niño. Yo voy a recomendar la más sencilla de todas, que sería en tendido supino, o sea, tumbado boca arriba. Aquí lo que haríamos es algo tan sencillo como esto. Puedo estar también sentado en una silla, puedo estar completamente tumbado con las rodillas estiradas. Yo voy a aconsejar que primero pruebes la opción con un poquito de flexión de cadera y de rodillas, porque la posición de tu espalda va a ser un poquito más amigable, ¿no? Entonces, en esta opción hay dos maneras de poder hacerlo. O bien hago la respiración poniendo una mano en el estómago y la otra arriba, y lo único que tendría que hacer es, en este caso, solo respiración nasal, tanto para coger aire como para soltarlo, nos va a ayudar a estimular el diafragma, que es un músculo que nos interesa mucho hacerlo por algo que te voy a contar ahora después. El ejercicio sería tal que así, yo estoy boca arriba, recuerdo que se puede hacer también con las rodillas estiradas, sentado en una silla. Desde aquí lo que hago es cojo aire por nariz, inflo barriga, suelto por la nariz también y la barriga. Baja la mano que está en la parte inferior, baja su altura. La otra opción que también puedes hacer es colocar las manos aquí a la altura de las costillas y notar cómo cada vez que yo inhalo las costillas se abren y cuando suelto aire las costillas también se tienden a unir. ¿Por qué aplicar respiraciones diafragmáticas? En este sentido, el diafragma es uno de los músculos que participa en la respiración, pero también en la estabilidad de la columna. Entonces, nosotros cuando cogemos aire, el diafragma empuja hacia abajo, generando presión intraabdominal, haciendo que nuestra lumbar esté más estable. Y luego en el momento en el que soltamos el aire, la musculatura como suelo pélvico, como puede ser también trapecio abdominal, empujan hacia arriba y el diafragma también frena esa subida de presión. Entonces, esto es muy importante desde un punto de vista anatómico de estabilidad, estimular el diafragma en estos casos, porque también ese dolor, cuando nosotros generamos estabilidad en la columna, se suele percibir como algo bueno. Y luego hay una segunda clave de poder estimular el diafragma, y es que nosotros, cuando hacemos una respiración nasal, tranquila, pausada, haciendo una inspiración un poquito más corta que la exhalación la alargamos un poquito más, vamos a estar estimulando el sistema nervioso parasimpático, el sistema que tiende hacia la relajación. Esto se ha comprobado que cuando metemos un trabajo de respiración nasal tranquila, consciente, vamos a disminuir las señales de alarma del sistema nervioso central. Antes te he comentado que cuando tienes dolor lo que ocurre es que hay un aumento de esa percepción o ese exceso de excitabilidad. El trabajo de respiración nos ayuda a equilibrar esos sistemas y nos ayuda a disminuir el dolor. ¿Qué te pensabas? ¿Que no iba a sacar la pizarra? Por supuesto que sí, claro. Opción o acción que podemos hacer número 3 que nos puede ayudar a disminuir ese dolor. Acabo de dibujar un músculo de la mejor manera posible y tienes que entender una cosa sobre el músculo, y es que no es simplemente un tejido contráctil donde yo contraigo el bíceps y doblo el codo.
y nos permite el movimiento. No, no, no. El músculo es un órgano endocrino que segrega una serie de sustancias, hormonas, neurotransmisores que nos ayudan a disminuir ese dolor. Luego te contaré cómo lo vamos a hacer. Pero quiero que entiendas que cuando nosotros fatigamos al músculo, se segregan principalmente mioquinas antiinflamatorias que lo que hacen es que con el resto del organismo, digamos que interacciona con el hígado, con el páncreas y neurotransmisores, uno de los más estudiados, el BDNF. ¿Qué es lo que hace esto? Nosotros cuando entrenamos, cuando fatigamos el músculo, en nuestro sistema nervioso central, sí, es un cerebro, lo que produce la activación o la generación de estas hormonas es incrementar la producción de opioides endógenos, lo que viene a ser esa farmacia interna que produce luego un alivio del dolor. Activa el sistema inhibitorio descendente. Cuando nosotros fatigamos el músculo, se segrega todo esto, llega al cerebro, incrementa la producción de opioides endógenos y el dolor disminuye. Vale, ¿y cómo lo vamos a conseguir? Pues principalmente a través de dos formas. Aeróbico, y a poder ser que sea un trabajo intenso. Por ejemplo, si estás haciendo bicicleta estática, dale cierta intensidad que no te fatiga a nivel de cuádriceps, a nivel de piernas, porque a más fatiga generes, más alivio del dolor vas a producir. Y luego por otro lado tendríamos la fuerza isométrica. ¿Qué significa esto? Que hacemos una contracción de la musculatura pero sin hacer un movimiento de la articulación. Un claro ejemplo y un muy buen ejercicio para aplicar en estos casos sería un sit wall, como el que puedes ver ahí en esa esquina. Un ejercicio que lo que va a provocar es mucha fatiga de tren inferior, va a incrementar la producción de BDNF y va a generar ese alivio momentáneo del dolor. Es que no tengo una bicicleta estática en casa, pues bueno, pues puedes hacer un sit wall. Series de, por ejemplo, 1 minuto, 3 series de 1 minuto todos los días te puede ayudar a calmar ese dolor. ¿Que tienes una bicicleta estática en casa? Perfecto. Puedes ir alternando los ejercicios. Este tipo de acciones te pueden ayudar muchísimo. En el momento en el que tienes mucho dolor o un día tienes más dolor, como estaba explicando antes, oye, pues esto se ha demostrado que incrementa esa producción de hormonas que ayudan a calmar el dolor. Así que nada, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya resultado muy útil, que le des me gusta y que sobre todo te suscribas al canal porque sabes que voy subiendo de manera periódica un contenido que te puede ayudar a controlar ese dolor lumbar. Pero sabes que la mejor manera es siempre acudir a un profesional que te ayude a reducir ese dolor de manera definitiva. Si quieres que te ayude, tienes en el enlace de la descripción cómo puedes reservar una entrevista 1 a 1 conmigo para que analice gratuitamente tu caso. Así que nada más, nos vemos en los siguientes vídeos. Un fuerte abrazo.